A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hay tres temas que no pueden bajo ningún concepto ni siquiera desacelerarse en cuanto a la importancia que la opinión pública debe darles. Porque claro, nos acostumbraron en el inmediato pasado a que con un escándalo se tapaba y se cubría y se encubría otro escándalo. Estos no son escándalos. Es realmente inaceptable. No se puede tolerar. Hay que tratar de cortar de raíz todas las posibilidades que puedan o de forma desaprensiva, por la actuación en forma desaprensiva de algunos funcionarios, ocurrir. Me refiero a los accidentes de tránsito. El accidente ocurrido el día domingo en la tarde, domingo anterior en la tarde, en el sector de Molleturo, deja varias interrogantes que por supuesto no van a devolver la vida a la gente, pero que este sea el motivo como para que primero se responsabilice a todos aquellos que debieron haber prevenido. Un accidente de tránsito es la resultante de una cadena de inobservancias a reglamentos, a obligaciones de revisiones de los vehículos, a mantenimiento de los vehículos, a revisión permanente, a uso de combustible, a revisión de frenos. Es decir, el accidente es el último eslabón. Ahí se inicia desde la impericia del conductor, por supuesto, los permisos de operación, los límites de un permiso de operación. En el permiso de operación obviamente está preestablecido las rutas por donde deben circular los vehículos, el tipo de servicio que dan a los pasajeros. No es pues que un bus de transporte urbano puede ser alquilado y puede ser usado para un servicio interprovincial. Es obvio que eso no debe ser así, pues. Pero dediquémonos a hacer un análisis absolutamente sincero, si se quiere, sin extremar suspicacias, si alguien puede pensar que existen suspicacias. ¿Por qué el vehículo de Daule fue contratado desde Guayaquil para llevar hinchas a Cuenca a ver un partido de fútbol? Los pasajeros son todos del cantón Daule. Segundo, ¿de dónde partió el vehículo? ¿Desde Daule o desde Guayaquil? Si partió desde Guayaquil, ¿quién dio el permiso para que pueda circular las provincias de Guayas, de Cañar y de Azuay? Es decir, 3 provincias involucradas en esta ruta que llevaba a ciudadanos que iban a disfrutar de un partido de fútbol. ¿Quién dio la autorización? De suerte que la medida del presidente de la República de retirar a algunos funcionarios, sí, es posterior, por supuesto, es posterior. Al mismo funcionario que hoy lo han sacado del cargo, lo escuchamos decir casi lo mismo en un accidente que hubo de 2 buses interprovinciales que a la altura de Naranjal se estrellaron. Lo mismo. ¿Quién dio la autorización para que ese vehículo se vaya? ¿Estaba revisado ese vehículo para la matrícula que está en vigencia? ¿En qué lugar de revisión hicieron?
Porque se ha de entender, voy a tratar de explicarme en algo que es lógico. El sistema de frenos, hablemos de las zapatas, tienen una duración equivalente al rodaje, es decir, cada tantos kilómetros se desgastan por el uso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién revisó? ¿En qué parte del Ecuador hicieron la revisión? ¿Tenía algún salvoconducto el chofer porque evidentemente debía contar con esa autorización de la autoridad competente? Un salvoconducto para circular entre Guayas, entre Cañar y la provincia de La Suay. ¿Quién dio el salvoconducto? Bueno, ¿quieren que haga otra pregunta? ¿Quién pagó el flete? ¿Quién pagó el flete? ¿Pagaron los hinchas? ¿O alguien pagó el flete? ¿Quién contrató el vehículo? Porque estoy seguro que varios de los jóvenes que estaban ahí no tenían para contratar el vehículo. Alguien se encarga de las barras, pero si las barras tienen que ser movilizadas de esa manera y los equipos quieren llevar a sus hinchas para que hagan, por supuesto, presencia en favor de sus equipos, deberían tomar elementales seguridades. La política y el deporte son absolutamente incompatibles, pero absolutamente incompatibles. El que quiere ser dirigente deportivo, que sea dirigente deportivo, porque además debe tener una gran vocación. El dirigente deportivo es una persona que tiene varias cualidades positivas, porque están preocupados de que el espectáculo, los jugadores, el principal insumo, el deporte, el ser humano, estén atendidos con uniformes, etcétera, sí, pero no podemos mezclar pues el tema deportivo con la función pública. Pues yo solo quiero dejar una pregunta. Si era el bus del Cantón El Empalme, que llevaba hinchas de Barcelona con tambores, cornetas, una gran euforia, bulla, cánticos, etcétera, ¿a qué vigilante se le iba a ocurrir, pues, detener al vehículo y peor pedirle un papel? A nadie, pues. Es incompatible la función pública con el deporte. Es incompatible. O lo uno o lo otro. Y por supuesto la función pública con la política, peor todavía. Porque el funcionario público que se propone ir a una candidatura y usa la función pública no es otra cosa que un hijo de Correa. Me explico así por la contemporaneidad, pues. Así que qué lamentable, qué doloroso. Yo realmente lo sentí mucho, pues soy hincha declarado de Barcelona y saber que hubo un accidente y murieron los hinchas, una cosa dolorosa. Lo ocurrido en Papallacta tiene unas incógnitas inmensas. A ver, dicen algunos de los pasajeros o familiares de las personas que habían hecho uso de este bus, de que alguien pagó el bus y que el viaje era gratuito. A ver, ¿qué pretendían de esa gente? ¿Para qué les pagaban el bus? ¿Para que conozcan el Ecuador? ¿Para que conozcan el Perú? ¿Cuál era el objeto? ¿Dónde está este mecenas que pagó un bus para que vayan a pasear un grupo de gente? Yo pregunto, ¿cómo es posible que algo así como de 50 pasajeros creo que traía ese bus? Lo propio el de Molleturo, porque sobrepasan los 50 pasajeros en la sumatoria entre muertos y heridos. Dice que hasta el momento no pueden ser identificados los cadáveres del bus de Papallacta. Es decir, no pueden determinar de quién se trata. No traían documentos. A ver, en un puente internacional, en migración, pasaron sin hacer migración. Yo sé que incluso en la comunidad andina hay libre tránsito de personas, libre movilidad de servicios, hay conceptos y normativas andinas en ese sentido y está bien. Sí, pero por lo menos hay que hacer un registro, pues. Un registro por seguridad incluso. No estoy hablando ni siquiera de pasado judicial, no estoy hablando de eso. Pero un registro, como cuando alguien hace así en la puerta y dice, buenos días, está el señor fulano de tal. ¿De parte de quién?, le preguntan. Pues obvio, pues. ¿Vengo al Ecuador? Sí, viene al Ecuador. ¿Cómo se llama usted? Ah, que yo me llamo XX. Está bien, pues pase, tenga la bondad, bienvenido. Pero
he de insistir. O sea, es decir, que no pidieron identificación, no están registrados. ¿Habrá algún registro de las autoridades de tránsito de un chequeo? Porque es obvio, pues. Y el vehículo matriculado en Colombia, porque este vehículo, si no me equivoco, está matriculado en Cali. En Colombia deben tener, en Cali precisamente, deben tener un departamento correspondiente de revisiones, etcétera, 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 etcétera. Estamos absolutamente convencidos que así será. Eso está homologado en todas partes del mundo. Pero al momento de ingresar al país, ¿será que está por demás hacer un elemental chequeo del vehículo? Por lo menos ver si las llantas no están lisas o algo parecido. ¿Será que los conductores deben estar perfectamente acreditados? ¿Estará ese registro? Hay un sistema de vigilancia vial que la hacen entre agentes de tránsito en los municipios que han asumido la competencia, y en otras jurisdicciones donde eso no ha ocurrido, la Policía Nacional, como siempre, colabora con esto. En la cadena de mandos, como dice el presidente de la República, se hicieron procedimientos medio elementales para ver de qué se trataba. El presidente de la República ha dicho que se retira a los funcionarios. Ha dicho además que se pongan fotomultas o fotorradares, perdón. Las multas es una decisión administrativa. Fotorradares en todo el Ecuador. Hay algunos en el Ecuador, fundamentalmente en los vehículos. Es un chip, eso es demasiado elemental. Un chip en cada vehículo que emite señales a un centro de control. Pero por Dios, todos los aviones del mundo, este instante, sabemos a qué altura, a qué velocidad y frente a qué tormentas y qué vientos está volando. Los vehículos ha de ser más fácil, pues, si en la inmensidad del cielo, por decirlo así, pues, no, casi recuerdo una frase del presidente Velasco Ibarra en un homenaje, en un recordatorio al Día de la Fuerza Aérea, decía que el piloto, y perdóneme que me cambio por un minuto, porque se me vino a la mente a propósito del ejemplo que estoy poniendo, que los pilotos se elevan al cielo, se purifican, comulgan con el infinito y bajan a la tierra purificados. A ver, ¿será más difícil arriba o en la tierra? Dispositivos en diferentes partes del Ecuador, como hay antenas, o pueden compartir con las antenas de los servicios telefónicos, etc. Un chip que le dice a qué velocidad está el vehículo de la cooperativa de transportes Loja número 100 que está entre Guaquillas y La Avanzada. Obvio, pues. Pero así toda la cadena en el Ecuador, pues. Eso es fundamental, eso es fundamental. No es importante la multa, con todo respeto para las autoridades y para el señor presidente. No, la multa debe importarnos un comino. Lo importante es prevenir. Es decir, el vehículo que marca una velocidad más de la consentida por la ley, no solo el vehículo, y que no me vengan después a decir, ¿qué culpa tengo yo si ese es mi trabajo? Si mi compañero, bueno, pues hagan una serie de talleres y lleguen a que la gente esté consciente cada vez más de que no pueden convertir a un vehículo en una especie de arma mortal. Suficiente, porque tampoco quiero sobre este tema de dolor seguir hablando. La prevención es lo fundamental. La semana anterior, vimos un espectáculo, claro, provocado por Correa. El tipo, en su escritorio, en su ático o como se llame, fingiendo sonrisa cuando por dentro está realmente como una bomba atómica. Se nota, ese tipo, el rato menos pensado, yo no sé. Pues le pueden salir cosas, puede decir estupideces, puede insultar, pero debe ser una bomba, debe tener una cantidad de tranquilizantes. Se nota, pues, desorbitado. Se dedica a burlarse de la familia Gabela Ochoa, particularmente de su viuda, con gestos, con ademanes, con respuestas torpes y falsas.
Pero esto es terrible, por suerte, y debo decirlo, no es que yo lo reconozco. No, yo no hago el favorcito de reconocerle a una persona así lo buena que puede ser, no se trata de eso. Por suerte, digo, la presencia del asambleísta Cruz, Yanine Cruz, tuvo, y me encantó, me sentí representado, pues porque 10 años he combatido a este sujeto. Le dijo, usted responda porque usted es un prófugo y yo soy su fiscalizadora. Épico, épico. Y cuidado se le ocurra a alguien decir, lo dijo porque no estaba ahí. No, pues, un personaje de esas características, teniéndolo al enemigo, estoy hablando en términos figurados, teniendo a la contraparte también figurado, teniendo al tipo al frente, no, pues le hierve la sangre, pues, le hierve la sangre y aprovecha para decirle en la cara, como acostumbramos en nuestra tierra y en todo el Ecuador, por supuesto. No voy aquí a excluir ni un centímetro de mi patria, en el Ecuador entero. Así que este acto, y solo esta actitud, mejor dicho, de la legisladora Cruz, lo voy a dejar ahí porque voy a permitirme invitarla para el próximo programa para tratar este tema. Este tema con pormenores, como se dice, sin edición, porque realmente esto no puede, no debe quedarse ahí. Esto tiene que llegarse a través de las herramientas que tiene la patria, dígase la función judicial, en este momento esta comisión que está cumpliendo su papel, las herramientas que tiene la patria y que nacen de la ley, y la ley nace de la voluntad popular. Así que al señor prófugo, es prófugo porque está perseguido por la justicia, y la justicia tiene operadores, y los operadores cumplen con la ley, y la ley nace del pueblo y de la voluntad popular a través de sus legisladores. Así que está prófugo por mandato de la ley y por mandato del pueblo. Pero claro, para terminar, la legisladora Cruz le dijo, usted es un prófugo y yo soy su fiscalizadora. ¿Por mandato de qué? De la ley, pues. Porque la ley establece quién y cuándo se puede designar a quién y cuándo se designa a un legislador, alguien que nos represente para hacer ese papel, para ir y fiscalizar. Digo, ¿cómo se sentirán de mal aquellos que estuvieron en la asamblea? Aquellos que estuvieron en la asamblea y nunca hicieron pero el más mínimo intento de fiscalizar y se la pasaron tarifando el voto. Por el tema de los helicópteros Drup, fue llamado, o intentaron algunos legisladores llamar a juicio político. Si no me equivoco, el que encabezaba este juicio político fue Fausto Cobo, y no me extraña que sea Fausto Cobo, conocedor, por supuesto, con temperamento firme, de soldado de la patria, ha enfrentado algunos casos. Si no me equivoco, fue Fausto Cobo que llamó al exministro Ponce. Nos van a decir quiénes y de qué forma votaron los legisladores, porque el resultado es pues que no llegó a la asamblea, pues. En la comisión de fiscalización se detuvo. ¿Quiénes estaban en la comisión? De haber uno, o dos, o tres, en un caso como este, y en otros casos, comisionados, etcétera, de asambleístas que se dedicaron a hacer su papel en todo este trajinar de encubrimientos, bien estaríamos acercarnos, creo, por sanidad pública, a una autodepuración del poder legislativo. Sería extraordinario, sería extraordinario. Hay varios pasajes en la historia de la República donde así ha ocurrido, ¿no? Yo recuerdo varios, algunos que alguna vez fueron citados por haber estado metidos en el narcotráfico, ¿no? No les permitieron regresar nunca al Congreso Nacional. Así que
bien puede ser el punto de partida, pero de todos estos temas vamos a hablar en el próximo programa. Aspiro tener aquí en este espacio para que, casi sin preguntas, casi al estilo de pe a pa, sí, esto, aquello, etcétera. El protagonista es quien tiene el conocimiento de todos y cada uno de los hechos. Los invito desde ya. En las últimas horas, estimadas amigas y amigos, escuchamos un discurso que es repetitivo y cansino, desde que tengo prácticamente uso de razón política. Se viene hablando del tema de las medidas económicas, de los subsidios. Hoy, por ejemplo, por decir algo, se habla solo de los subsidios. Y lo mismo que escuché a ministros hace 40 años, que parece que 20 años por 2 no es nada. Hace 40 años escuché esto de los subsidios. Que si se le quita el subsidio al gas, se está afectando a los pobres. A ver, no existe en la historia de la humanidad una medida que tenga en sus considerandos un propósito que diga: artículo 1, con esta medida vamos a perjudicar a los pobres. Los subsidios no pueden ser otra cosa que paliativos a las personas que realmente no pueden cubrir los costos de un bien, en este caso del combustible, del gas. Pero ¿cómo podemos determinar para quién es justo un subsidio? Por sus ingresos, por su situación, hasta por su ubicación, dónde está radicado, por el consumo de luz, de teléfono ni hablemos, porque seguramente no tiene acceso al teléfono, por el consumo de luz, dónde vive, cuál es su hábitat, un cuarto, una cocina y un corredor. ¿Cuántos focos tiene? ¿Qué tanto consume de luz? Ahí vemos un egreso pequeño. El egreso es proporcional al ingreso, pues obviamente. Si alguien gana $5,000, no va a vivir ahí, pues. Entonces, hay varias formas y la tecnología nos permite. Enter, ahí está la lista de las personas que pueden ser subsidiadas. Un tanque de gas puede durar 30 días. Pero claro, en una casa de una familia de 6, 7, 8, o quién sabe, viven hermanos, tíos, etcétera, puede ser 10, 12, 15, es obvio que el consumo de gas pues será 3, 4 tanques por semana, más el calefón para bañar a tanta gente, etcétera. Me explico así, ¿no? Esa gente, que además, sumando los ingresos de cada uno de ellos, ¿no?, pasarían los 3, 4, 5 mil dólares mensuales. Ahí no hay subsidio. Eso es un horror. Eso es un despropósito. Eso es inaceptable, subsidiar a una persona o a ese grupo de personas. Y peor aún, si a alguien se le ocurre en el Paso Ochoa, en el Cantón Rumiñahui, en el Villonaco, en Loja, ¿no?, en Santa Marta de Cuba, en el Carchi. Y así. El subsidio, vuelvo y digo, y repito, debe ser directo. Para terminar, el subsidio a las gasolinas. ¿Por qué solo a la super? ¿Y por qué no a la otra gasolina? A la corriente, o como la llamen, extra, o como la llamen. ¿Por qué no a la extra? Ah, entonces lo que ocurre es que extra usan los buses. ¿Para qué? Para transportar gente. Perfecto, subsidio al transportista. Señor, ¿cuántos pasajeros transporta al día? Tantos. ¿Cuánto cobra de pasaje? Tenga, aquí está el subsidio. Pero usted me compre la bomba al precio que compran todos. Pero desde luego, pues, qué sencillo. Pero se ha puesto de moda eso, ¿no? Escuchar a los operadores de la economía del país que dicen: no se va a tocar el gas. ¡Qué gran cosa! Esa no es una respuesta. El presidente de la República debe tener un equipo que le diga: presidente, no podemos, como los médicos, si
si se les ocurriría decir, el páncreas del señor tiene un problema y es suficiente con la cabeza del páncreas puede generar insulina. Vamos a cortarle las 2/3 partes, pero vamos a ir cortándoles de pedacito en pedacito. Hasta que terminen y lleguen a la cabeza, se muere el paciente. Este no es un chiste, este es un asunto serio. Y en esto no es cuestión de quedar bien y cuidar el puesto. Este es un asunto de incluso convertirse en un fusible, pero decirle la verdad a la gente. Señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.